Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio del Opositor, un programa que realizamos varios opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones, como punto de encuentro para todos los opositores, para todos los empleados públicos y en general para todos aquellos que tengan pasión por lo público. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, somos especialmente activos en Twitter, @RadioOpositor, y si tienes algo que decirnos te leemos en la radio del opositor @gmail.com. Estás escuchando el programa número 77, que tiene que ver con el 73, puesto que su protagonista es el mismo, pero por diferentes motivos. Juan José Rastrollo. ¿Y por qué vuelve al programa, dirás? ¿Qué nos tiene que contar? Pues nos tiene que contar cómo se llega a ser lo que es él, profesor titular de la Universidad de Salamanca. ¿De qué? De Derecho Administrativo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la Radio del Opositor. Gracias a ti por invitarme. Queremos saber cómo uno llega a ser profesor en la universidad. Bueno, pues para llegar a ser profesor universitario, lo primero que hay que hacer es estudiar una carrera universitaria y lo segundo, tener bastante vocación, ¿no? Uh-huh. Porque el camino puede llegar a ser bastante duro y bastante desesperante, ¿no? Aunque todo depende de la suerte que tenga cada uno y de las circunstancias que le rodeen, ¿no? En primer término, como decía anteriormente, pues después de estudiar la carrera universitaria, lo que suele hacer la inmensa mayoría de los mortales, excepto los que tengan la cantidad de dinero suficiente como para dedicarse a la investigación prácticamente a tiempo completo durante una serie de años, es solicitar una beca de investigación. Esas becas de investigación se conceden en función del expediente que tengas, de la calificación que hayas obtenido a lo largo de tu carrera universitaria, y se otorgan fundamentalmente bien por la Administración General del Estado, bien por la comunidad autónoma o bien por la propia universidad. Uh-huh. Y esas becas son las que te facilitan poder realizar los estudios de doctorado, que deberían concluir en un plazo aproximado de 3, 4 o 5 años con la lectura y la defensa pública de una tesis doctoral en la materia en la que te especialices, y a partir de ahí pues comienza un camino un poco incierto, ¿no? Porque desgraciadamente la Universidad Española, ese tramo que va desde la defensa de la tesis doctoral hasta la incorporación a la universidad, primero en una plaza de ayudante y después pues subiendo en la escala dentro de la carrera académica, lo tiene un poco complicado, un poco difícil, lo tiene un poco vacío de contenido, ¿no? Quiero decir que es bastante fácil, entre comillas, que desde que defiendes tu tesis doctoral hasta que tienes la suerte, si es que la tienes, de incorporarte a la universidad, te quedes un poco en blanco y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque, uh-huh, desgraciadamente, la formación de doctor en España pues se valora fundamentalmente en el mundo académico, ¿no? Pero las empresas privadas pues todavía no lo valoran demasiado. Así que digamos que es apostar mucho por una vocación que es la de ser académico, que es la de ser profesor universitario, sin tener nunca demasiadas garantías de poder evolucionar en tu carrera académica como te gustaría desde el principio que te lo planteas. Vale, pues entonces aquí se acaba la entrevista porque no es broma. Estamos muy interesados en saber qué tiene que pasar exactamente entre que tú defiendes tu tesis y consigues ser profesor. Vemos que es complicado, vale. Has dicho, habrá que tener suerte. Bueno, ¿y cuál es? O sea, ¿dónde está el problema exactamente? Pues el problema es que realmente no existe una planificación sobre lo que hacer con esas personas que defienden su tesis doctoral después de que defienden su tesis doctoral y cómo incorporarlas a la universidad causando la menor frustración posible, porque yo conozco muchos casos de personas que han tenido pues que recurrir al paro. Afortunadamente las becas que te comentaba anteriormente pues dan derecho a una prestación por desempleo, porque los 2 últimos años de duración de esas becas pues permiten que se adquiera ese derecho uh-huh, posteriormente. Uh-huh. Y luego pues nos encontramos con las posibilidades que se han abierto recientemente. Ha habido cierto avance en este sentido recientemente, hay que reconocerlo, de solicitar una beca postdoctoral en distintas universidades. Esto es algo que cuando yo defendí mi tesis, que la defendí en el año 2012, prácticamente no existía, ¿no? Pero que ahora se ha ampliado
en cierta medida, ¿no? Sin embargo, pues no es suficiente seguramente para absorber la cantidad de investigadores que defienden su tesis doctoral y que añoran empezar su carrera académica definitivamente ya como investigadores con carné, por decirlo de alguna manera, pero que no pueden hacerlo porque no tienen ninguna forma de enganche inmediato con la universidad, ¿no? Esto puede durar unos meses o puede durar bastante tiempo y puede llegar a ser tan desesperante que haga que las personas abandonen definitivamente la carrera académica. Lo malo es que, como decía anteriormente, desgraciadamente esa formación de doctor no es tan valorada en el ámbito de la empresa privada como lo es en otros países del mundo y como debería serlo en España, ¿no? Donde tenemos bastante abandonado esto de la investigación y el desarrollo todavía hoy por delante. Y vosotros, para ser profesor titular, o sea, si eres profesor titular, ¿eso significa que eres funcionario de carrera? Sí, realmente cuando tú defiendes tu tesis doctoral, a lo que aspiras es a conseguir una plaza de ayudante, ¿no? Primero de ayudante, después de ayudante doctor, en tercer lugar de contratado doctor y en cuarto lugar de profesor titular de universidad. Bueno, la categoría más alta de todas las que se pueden conseguir es la de catedrático, que es la que está justo por encima de profesor titular de universidad. Y todas las posiciones que he mencionado hasta ahora, hasta la de titular de universidad, son posiciones de personal laboral de la universidad. Es decir, que tienen, que se les aplica el régimen de derecho laboral y este es el régimen jurídico que tienen asignado. A partir de que consigues la plaza de titular de universidad es cuando te conviertes en funcionario de carrera y ya tienes una relación estatutaria regida por el derecho administrativo, como nuestros oyentes sabrán. Sabrán o les estás descubriendo tú, porque no todo el mundo conoce esto tan bien como tú, que eres profesor de Derecho Administrativo, que luego te vamos a pedir algo, no sabemos el qué, pero te vamos a pedir unos minutos de conocimiento ya propio del Derecho Administrativo para que nos ilustres. Pero volviendo al tema, entonces, ¿hay que hacer oposición? ¿Cómo? O sea, esta carrera que empiezas por ayudante, ¿no? O sea, tú comienzas por ayudante. Ajá. Y después, ¿tienes que superar algún examen tipo el que estamos acostumbrados la mayoría de los opositores? Sí, realmente lo primero que tienes que hacer después de defender tu tesis doctoral, que yo diría que es el punto de inicio, entre comillas, bueno, en realidad el punto de inicio es la superación hoy en día de un máster, que es un requisito previo a poder defender posteriormente tu tesis doctoral y elaborar tu tesis doctoral y defenderla. Cuando yo defendí mi tesis, lo que se exigían eran los cursos de doctorado, que es lo que yo hice, ¿no? Que digamos que es el equivalente al máster actual, ¿no? Bueno, pues una vez que tú realizas tus estudios predoctorales de máster y después defiendes tu tesis doctoral, lo que es imprescindible antes de poder concurrir a cada uno de esos concursos que mencionábamos anteriormente, que te da derecho a ocupar una plaza, primero de ayudante, luego de ayudante doctor, luego de profesor contratado, luego de titular, etcétera, etcétera, es acreditarte. Y para acreditarte necesitas solicitar esa acreditación exponiendo tus méritos, a una agencia de acreditación. Hay agencias de acreditación autonómicas que permiten la acreditación de la figura de ayudante doctor y de profesor contratado doctor a nivel autonómico en algunas comunidades autónomas, no en todas. Y luego existe también una agencia de acreditación estatal que se llama ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Investigadora, que puede acreditar todas las figuras y que además evalúa en exclusiva para las figuras de titular de universidad y catedrático de universidad. Es decir, que todo aquel que quiere ser titular de universidad o catedrático de universidad tiene que solicitar la acreditación previamente a la Agencia Nacional, que es la ANECA. Y para cualquier figura, bien a la autonómica, en el caso de que sean figuras de rango inferior, o bien a la Agencia Nacional. Y posteriormente a eso existe un concurso que va variando en función de la figura de la que se trate, ¿no? Por ejemplo, para profesor ayudante doctor, lo que te solicitan es que presentes tus méritos y los justifiques adecuadamente, de forma documental, sin tener que concurrir, pero a partir de la figura de contratado doctor tienes que exponer un ejercicio, ¿no? Sí. Y ese ejercicio va variando, ¿no? Incrementándose la dificultad del mismo a medida que sube la categoría profesional a la que aspiras, claro. ¿Exponer un ejercicio qué es exactamente? Bueno, pues para la oposición o para el concurso a cada una de estas figuras se solicita un ejercicio que consta fundamentalmente, bueno, o mejor dicho, dos ejercicios, ¿no? Más que un ejercicio que consta de dos partes, dos ejercicios. El primero tiene que ver pues con la exposición de los méritos académicos que has alcanzado a lo largo de tu
vida académica, valga la redundancia, hasta llegar a este punto. Bueno, pues los estudios que ha realizado pues desde el máster, porque la conclusión del máster también requiere de la elaboración de un primer trabajo de investigación. Sí. Luego también pues la tesis doctoral, a dónde te ha conducido, las estancias predoctorales y postdoctorales que has realizado, las líneas de investigación que has abierto, la docencia que has ido dando durante todo ese tiempo. Y a partir de la figura de contratado doctor, luego tienes que exponer las líneas de investigación que has desarrollado recientemente y las que vas a desarrollar en el futuro, bueno, pues exponiendo certezas de cómo ha avanzado tu investigación hasta ese momento y cuáles son los ámbitos que quieres abordar en el futuro. Esto para contratado, para titular de universidad o para catedrático de universidad ya se requiere presentar resultados concretos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de alguna forma es como elaborar una nueva tesis doctoral, ¿no? Y son procesos o son procedimientos, mejor dicho, que se realizan en el ámbito de la concurrencia competitiva y en los que se puede presentar cualquier persona que reúna los méritos previamente exigibles, que son, como decía anteriormente, fundamentalmente la acreditación, la tan temida acreditación que ha causado tantas pesadillas entre los profesores universitarios por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Investigadora. Bueno, nos hemos quedado que preferimos la Ley 39 y la 40. ¿Qué quieres que te diga? Preferimos estudiar esa ley que ponernos a hacer todo el camino, el periplo que nos has contado, porque la verdad, esto se llega a hacer largo. Si es primero la carrera, luego máster, luego doctorado, estamos hablando de, ¿qué? 9 o 10 años. Sí, para empezar a hacer una carrera académica, para iniciar tu carrera académica de una forma medianamente seria y sin ser becario, se requiere un mínimo de 10 años desde que empiezas la carrera universitaria, lo cual es bastante frustrante para muchas personas y, bueno, pues lleva a muchas personas a estar en una situación de una precariedad bastante importante, ¿no? Sobre todo si además luego eso se alarga porque, como decía anteriormente, no está bien resuelto dentro de la Universidad Española el camino que va de que tú te doctoras hasta que tú empiezas a tener los primeros contratos con la universidad, ¿no? Aunque sea como ayudante o ayudante doctor. Puede haber becas intermedias, pero claro, estar como becario hasta los 32 años, en algunos casos, con el sacrificio que supone en buena medida, dedicándole tantísimo tiempo a investigar, dedicándose tanto tiempo a dar clases, a veces en un departamento en el que al final pues te toca estar al pie del cañón y cubrir las necesidades puntuales que existen en cada momento, pues la verdad, y teniendo que hacer además estancias de investigación en el extranjero, pues la verdad es que puede ser bastante desasosegante si no tienes una verdadera vocación por la vida académica. No sé si tú venías aquí a inspirar o a o hacer que la gente no se plantee nunca llegar a ser profesor titular, a no ser que, como dices, tenga una, vocación, yo qué sé, no sé, desmedida, ¿no? Bueno, hay que decir que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? En primer lugar, es un trabajo extraordinariamente gratificante, que yo creo que en la mayor parte de los casos se hace por vocación. Tú decías que prefieres la Ley 39 y la Ley 40/2015, pero la verdad es que este es un trabajo, entre comillas, bastante más creativo desde el primer momento, porque aunque actúas bajo la coordinación y bajo la dirección de algún profesor universitario que tutela tu investigación en los primeros años, la verdad es que estás construyendo tu propia obra y difundiendo resultados de investigación, y eso por una parte, dentro de la parte de la investigación, y luego en relación con la parte de la docencia, pues pocas cosas tan gratificantes hay como pues estar en contacto directo con las nuevas generaciones y poner un poco un granito de arena para cambiar las cosas y mejorarlas en un ámbito y en una realidad y en una disciplina que por lo general te apasiona bastante, porque si no, no hubieras tomado la decisión de dedicarle tantísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que cuando consigues los objetivos que te marcas, aunque sea después de mucho sacrificio, la profesión de profesor universitario es una profesión extraordinariamente satisfactoria, ¿no? Y extraordinariamente gratificante. Lo malo, como decía anteriormente, es que pues supone una precariedad muy importante, o por lo menos en mi caso personal. También es verdad que yo soy de una generación a la que le tocó lidiar con la crisis económica del año 2008, 2009, 2010, y eso, bueno, pues supuso para muchos un desincentivo total y absoluto que abandonaron, y bueno, pues para otros pues una frustración bastante importante, ¿no? Yo me he visto en una situación límite en algunas ocasiones y bueno, y bastante dudoso de continuar con el camino, ¿no? Pero ahora mismo que tengo esta situación, la verdad es que pues me siento muy feliz de haber cumplido mis objetivos y de tener el trabajo que tengo, porque como decía anteriormente es extraordinariamente vocacional y satisfactorio, así que yo
animo a todo aquel que tenga una verdadera pasión por alguna materia, por alguna disciplina, a que siga este camino, porque si bien es cierto que se vive con cierta precariedad, a un opositor normalmente no le pagan por estudiar. No. Sin embargo, a un becario de investigación que hace una tesis doctoral, si es que consigue en primer término esa beca de investigación, que es clave primero para mantenerte y después como mérito a acreditar en los distintos concursos, porque evidentemente también se valora que haya sido merecedor de una beca, porque eso significa que tu expediente universitario pues es competitivo, es brillante, pues evidentemente se puede ver también desde esa perspectiva, ¿no? De hecho, yo, cuando empecé en esto, pues empecé combinando la realización de la tesis con la preparación de una oposición. Anda. Porque mi padre, mi padre era funcionario, yo siempre he estado muy relacionado con la función pública y siempre ha sido algo que me ha gustado, y mi padre era mayor y yo quería darle la satisfacción de opositar, sí, ¿no? De opositar para interventor del Estado. Lo que ocurre es que, bueno, por el camino, pues, después de un par de años opositando y pasando algún ejercicio y al mismo tiempo elaborando mi tesis doctoral, decidí decantarme definitivamente por la universidad porque me parecía bastante más satisfactorio y porque es verdad que, bueno, que en última instancia pues significa ir un poco a medio gas, ¿no? En los dos ámbitos, ¿no? Pero bueno, como decía anteriormente, todo tiene sus pros y sus contras. Esto plantea muchísimas cuestiones. Antes de ir a lo personal, en primer lugar me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿la media de edad para ser profesor titular, sabes en qué está en España, más o menos? Pues me consta que en algunas universidades, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, estaba cerca de los 50 años. También, la verdad es que varía mucho en función de la disciplina. Hay disciplinas en las cuales se puede ser profesor titular relativamente joven porque necesitan personal, porque son disciplinas relativamente nuevas en la universidad o que requieren mucha especialización. Y sin embargo, pues como te decía anteriormente, para profesionales del derecho en algunas universidades de Madrid está en esa media que te comentaba anteriormente, ¿no? Las cosas han cambiado mucho con el paso del tiempo. ¿Sí? Recuerdo que los compañeros de la Universidad Complutense de Derecho no tenían un solo profesor menor de 80, eso decían, ¿no? No creo que tuvieran 80, pero todos veían a sus profesores cuando tienes 18 años, ves a la gente mayor o, bueno, no sabes calcular la edad y era como un comentario muy típico. Qué mayores son los profesores de Derecho. O sea, les faltaba el bastón prácticamente, ¿no? Cuando los veías. En realidad que a lo mejor tendrían 60 y tantos, pero no había nadie joven de aquellas. Y la segunda pregunta que quería realizarte está relacionada con la universidad privada. Ya sabemos todos que en las últimas décadas, especialmente en la última, diría yo, han surgido muchísimas universidades privadas. ¿Hay posibilidades de que alguien que no lo logre en la universidad pública acabe en la universidad privada? Sí, hay posibilidades, solo que en ese caso lo que hay que hacer es solicitar la acreditación a un profesor de titular privado a esa agencia de evaluación, a la ANECA, como mencionaba anteriormente. De hecho, es la salida natural que han tenido algunos compañeros que yo he conocido en determinados momentos en los cuales pues han visto con dificultades que tienen que ver no solamente con que, como decía anteriormente, no está bien resuelta la cuestión de pasar de persona que se doctora a los primeros contratos en la universidad, sino también con la situación que existe en cada departamento en cada momento, ¿no? Muchas personas quieren ser profesores universitarios, pero quieren serlo en un lugar determinado, tienen una especial vinculación con un departamento, tienen una especial relación con las personas que están en ese departamento y, sin embargo, por cuestiones de horas que tiene asignada ese área, por cuestiones de jubilación de las personas que forman parte del departamento, por cuestión de ausencia de plazas en definitiva, pues se ven abocadas a buscar otra salida, y una de las salidas naturales que existe para las personas que se encuentran en esta situación es precisamente pues intentar hacer una carrera académica en las universidades privadas. Las universidades privadas pues son muy diversas, muy variadas, ¿no? Como las universidades públicas. Sí que es cierto que en determinados casos, yo diría que en bastantes supuestos, no permiten las posibilidades de desarrollo académico, al menos desde el ámbito de la investigación, que permiten en España las universidades públicas, ¿no? Hasta cierto punto pueden ofrecer un limitante, ¿no?, para las personas que quieran desarrollar una carrera académica, pero en otros casos, sin embargo, no es así, ¿no?, porque hay universidades privadas de mucho tipo, como decía anteriormente. Pero sí, es necesario acreditarse y recorrer de alguna manera un camino similar si es que quieres ser profesor de una universidad privada. Pues muchas gracias por responder a estas dos preguntas. Y ahora sí que sí,
¿Cómo fue tu etapa hasta llegar a ser profesor titular? Ya has dado alguna pincelada, ¿eh? Ya nos podemos hacer una idea de que no fue un camino de rosas. Bueno, yo empecé con mucha ilusión, como creo que empiezan todas las personas que tienen la suerte de tener una beca de investigación, porque de alguna manera es un reconocimiento a tu trayectoria en la carrera. Para mí era, por supuesto, una alegría y un orgullo, porque, bueno, pues vengo de una familia humilde y de una familia en la que, de los 4 hermanos que somos, soy el primero que tiene una carrera universitaria. Uh-huh. Y empecé con mucha ilusión porque además la materia, el derecho administrativo, pues es una materia que me gustó durante la carrera. Esto, bueno, pues deja de manifiesto lo raro que soy. No lo he dicho yo. No lo has dicho tú, pero bueno, lo puedo decir yo directamente. Lo que pasa es que, como te comentaba anteriormente, bien es cierto que yo durante mi carrera académica tuve que enfrentarme, pues, al poco tiempo antes de la lectura de mi tesis, de la defensa de mi tesis doctoral, a una crisis económica pues muy importante, ¿no?, que existió en España a finales de la primera década de este siglo. Sí. Y eso pues tuvo consecuencias importantes, ¿no? La consecuencia de que era muy difícil que saliera una plaza en el departamento en el que yo había realizado mi tesis doctoral y donde estaba y donde quería quedarme, al menos para empezar esa carrera, y tampoco había muchas posibilidades en ninguna universidad prácticamente de España porque, bueno, pues había una restricción de gastos bastante importantes que, bueno, pues incidía directamente en la tasa de reposición, como ya sabemos todos, ¿no?, que ocurrió en el pasado. Entonces, bueno, pues tuve que solicitar becas con las que poder subsistir de alguna manera, sin cotizar ni tan siquiera a la Seguridad Social. Pues tuve la suerte de ganar una beca de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, por ejemplo. Uh-huh. Tuve la suerte de poder ser profesor asociado, debido a que tenía algún que otro trabajo esporádico fuera de la universidad. Y pues por 500 euros al mes. Uh-huh. Y bueno, con eso fui subsistiendo a lo largo de algunos años hasta que finalmente pues tuve la suerte de poder concursar a una plaza de ayudante doctor directamente, porque yo ya era doctor y eran las únicas plazas que sacaban, no sacaban ya plazas de ayudante prácticamente. Y bueno, a partir de ahí pues tuve que esforzarme bastante en conseguir las distintas acreditaciones por parte de la Agencia Nacional de Acreditación y bueno, y como te decía anteriormente, el poder ser funcionario de carrera con la independencia que ello conlleva y el tener un trabajo tan vocacional como este, que por una parte te permite investigar, difundir tus avances, poder discutir con otras personas sobre una cuestión que te apasiona y de alguna manera sentir que contribuyes a la mejora de tu país y a extender el conocimiento sobre algo que consideras que es muy importante para que realmente el país en el futuro funcione bien, que es la profesionalización de la función pública. Y por otra parte, el poder estar en contacto directo y permanente con nuevas generaciones que te recuerdan con el paso del tiempo si has hecho bien tu trabajo y que te hacen sentir orgulloso de lo que haces, pues es extraordinariamente gratificante y satisfactorio. Por eso no quiero ni mucho menos desincentivar a nadie a que recorra ese camino, solamente quiero dejar claro que como cualquier otro camino requiere de una dosis muy importante de pasión y de otra dosis muy importante de paciencia. Uh-huh. Te quería preguntar por tu trabajo como profesor. Ya sabemos, por lo que nos has dicho, que ha sido muy bonito, que te gusta muchísimo, pero ¿qué supone hoy en día ser profesor de Derecho Administrativo? ¿Cómo son los alumnos de tus asignaturas? Bueno, la verdad es que yo doy clases en muchos grados. He dado clases en muchos grados porque el Derecho Administrativo está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Es un poco como Dios, ¿no? Aunque espero que nadie se ofenda cuando diga esto, ¿no? A lo largo de toda mi vida he dado clase, pues, por ejemplo, sobre alimentos transgénicos e inseminación artificial uh-huh. a los graduados en biotecnología, sobre cuestiones relativas a medio ambiente y bienes públicos, a los topógrafos o a los que estaban estudiando el grado en topografía, mejor dicho, sí. o a las personas que estudiaban el grado, por ejemplo, en ciencias ambientales sí. o en ingeniería de minas y energías. Bueno, he dado clase y sigo dando clases sobre Derecho Administrativo y Regulación en el grado en Economía, doy clases en el grado en Derecho, tanto la asignatura de Función Pública, que es una asignatura optativa que está a mi cargo para los estudiantes de último curso, como Fundamentos de Derecho Administrativo en primer curso.
Doy clases también en Ciencia Política y de la Administración sobre ordenación del territorio y urbanismo, porque sobre eso hice mi tesis doctoral y es una de mis líneas de investigación. Entonces, tienes la suerte de encontrarte con muy distintos perfiles de estudiantes que tienen anhelos muy diferentes, pero que pues en su mayor parte pues son chicos que quieren progresar de alguna manera en la vida y que tienen inquietudes intelectuales que pues en otros ámbitos de la sociedad pues no te encuentras de una forma tan intensa como en la universidad, ¿no? Y eso es fantástico porque estás aprendiendo constantemente, estás aprendiendo de los problemas y de las inquietudes que tiene realmente la sociedad y que estarían muy alejadas de ti si no pudieras tener contacto directo con personas de esta edad. Y por otra parte, pues tienes la posibilidad de transmitirles tu experiencia y de ayudarles de alguna manera a focalizar su pensamiento, sus inquietudes y sus anhelos de cambio, ¿no? Y luego también tengo la suerte de dar muchas clases en posgrado, doy clases en 6 másters actualmente. Una pregunta, antes de que sigas, ¿tienes patinete eléctrico? No, pero Salamanca es una ciudad que se camina muy fácilmente y a la que se puede ir a todo lugar andando. Porque no es, el derecho administrativo no es como Dios, eres tú que estás en todos lados. Sí. ¿Que vas corriendo por Salamanca? Sí, pero bueno, como diría Miguel de Unamuno hablando de Salamanca, aunque él lo dijo de la universidad, pero bueno, el derecho administrativo es mi religión y yo soy su sumo sacerdote y por eso soy yo el que tengo que moverme a todas partes, ¿no? Pero como te comentaba, también es muy gratificante dar clase en el posgrado porque además la Universidad de Salamanca tiene una oferta de posgrado muy interesante y tenemos muchos estudiantes de muchas partes del mundo, entonces el poder intercambiar de experiencias también con a veces profesionales que ya tienen una dilatada carrera profesional y que vienen de muy distintas partes del mundo, tanto de uno como del otro lado del Atlántico, pues también es extraordinariamente enriquecedor. Pues no me extraña, pero es que no paras. Estás todo el día con alumnos de un sitio de otro, con diferentes perfiles. La verdad es que creemos que en tu caso sí que mereció la pena ese largo camino hasta llegar a donde estás y estoy segura de que tus alumnos disfrutan muchísimo de las clases, porque te digo una cosa, no es lo mismo llegar al derecho administrativo con pasión que porque no te quede otra. Entonces, tener un profe de derecho administrativo al que le guste la materia tiene que cambiar completamente la perspectiva. Bueno, intento hacer lo que puedo. También tengo que decir que este es un trabajo en el que se mejora muchísimo con la experiencia. Cuando empecé a ser profesor de Derecho Administrativo tenía un concepto de mí bastante malo. Ahora al menos es regular y creo que el paso del tiempo me ha mejorado en ese sentido, ¿no? Y también tengo que advertir algo que bueno, a lo que me veo obligado para ser completamente sincero, sí. Y es que yo, por ejemplo, sí que he tenido que sacrificar bastante de mi vida personal por haber decidido tomar este camino, ¿no? Es cierto que esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo, ¿no? Depende de tu capacidad para combinar tu vida personal con tu vida laboral. Pero también es cierto que los escenarios de frustración que te comentaba anteriormente, la necesidad de hacer estancias internacionales, la inseguridad que se vive durante mucho tiempo hasta que te asientas definitivamente y lo largo de la formación hace que, bueno, pues se pierdan por el camino pues parejas, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, además, si estás en una ciudad que no era originariamente la tuya, ¿no? Lo cual es casi obligado cuando te dedicas a la investigación y tienes que recorrer distintas instituciones universitarias. Nos hemos quedado un poco tristes con esto que nos dices. La parte bueno, personal. Yo creo que hay que alegrarse porque como ahora somos los 40 son los nuevos 20, ¿no? Entonces hay que aferrarse a esa idea para recuperar tu vida y esto es algo que también tienen que tener en cuenta los opositores, que los años sacrificados por el camino pueden ser recuperados con mucha más facilidad que antes en estos tiempos, ¿no? Para terminar de otra manera, ¿nos recomiendas alguna peli sobre derecho administrativo, sobre función pública, sobre algo así? Bueno, uno de los proyectos de innovación docente que nosotros tenemos en la asignatura Función Pública o nosotros desarrollamos en algún curso pasado fue precisamente un ciclo de cine sobre función pública. ¡Qué guay! Y la verdad que hay películas muy interesantes sobre la función pública, ¿no? Y muchas reflejan, pues, con mucha nitidez lo que supone el servicio público, el sacrificio que implica y las particularidades que tiene, ¿no? Lo singular que es la función pública. Yo podría recomendar 3.
no todas son igual de alegres, de hecho ninguna es demasiado alegre, pero son 3 películas muy interesantes. Bueno, lo primero es una novela, ¿no? Aunque tiene distintas adaptaciones tanto al cine como al teatro, que es Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo, porque yo creo que refleja perfectamente esa idea de función pública prístina que empieza a edificarse en el siglo XIX, en la que el comisario de policía, para quien recuerde el argumento, pues persigue a lo largo de toda su vida a una determinada persona para cumplir con lo que él entiende que es de interés general, y cuando se da cuenta de que se ha equivocado de alguna manera, con plena lealtad, ¿no?, a esa vocación de servicio público que en el siglo XIX estaba tan ligada a la actividad de policía, y cuando se da cuenta que se equivoca, pues toma represalias contra él mismo, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Y luego hay una película de Akira Kurosawa, que es un director japonés muy prestigioso, que falleció hace bastante tiempo, que es ya bastante antigua, es de mediados del siglo XX, que se llama Vivir, y que que cuenta las vivencias de un funcionario, pero de un funcionario a la vieja usanza, ¿no? Que sacaba su plaza y estaba toda su vida simplemente ocupando su puesto hasta la jubilación, y yo creo que es muy significativa de lo que fue la función pública en el pasado y no debe ser en el futuro, ¿no? Porque estamos llamados a construir una nueva función pública que sea participativa, que sea innovadora, que sea interactiva y que no tiene nada que ver con esa idea de funcionario que se nos plasma en esta película de Akira Kurosawa, que es Vivir. Y luego una película que a mí me gusta muchísimo y que es española y mucho más reciente, en la que participan algunos actores que han acabado siendo bastante famosos recientemente, como por ejemplo Luis Tosar o Luis Aera. ¿Sí? Es una película que se llama Celda 211. Muchos de vosotros la conoceréis. Sí. Y la dirigió Daniel Monzón en el año 2009. Es un thriller muy interesante, me parece que es una muy buena película española, en la cual se relata el día a día dentro de una prisión y la experiencia que vive un funcionario que está dentro de una prisión cuando tiene un encargo que cumplir, y ahí lo dejo. Y ahí lo dejas, y yo voy a añadir que hay muchas plazas ahora mismo para funcionarios de prisiones, de todos los niveles. Así que a lo mejor viendo esta película uno le entra las ganas, ¿o no? Bueno, realmente no sé si esta película le va a dar a alguien ganas de ser funcionario de prisiones o se las va a quitar. Pero lo que sí que está claro es que la película es muy interesante, te mantiene en vilo durante todo el tiempo que dura, y te da una idea de lo importante que es la función, valga la redundancia, que llevan a cabo los funcionarios públicos, ¿no? Sin los cuales, no olvidemos, pues seguramente este país hubiera venido abajo muchas veces, y la última, pues durante la última crisis sanitaria que vivimos. Pues Juan José Rastrollo, que consiguió su sueño de ser profesor titular de la Universidad de Salamanca. Bueno, de la Universidad de Salamanca a lo mejor no era tu sueño. Profesor titular sí, de Derecho Administrativo. ¿Dónde querías? En la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, porque yo no soy de Salamanca, soy de un pueblo que se llama Almoral de la Mata, que está en Cáceres, al que le tengo mucho cariño, pero Salamanca de alguna manera pues constituyó para mí una cierta liberación, ¿no? Yo que venía de un ambiente muy diferente y muy poco académico, que tenía ciertas inquietudes en ese sentido, y por eso, pues por el carácter simbólico que tiene Salamanca para mí, por el cariño especial que le tengo a esta ciudad, por lo singular que es, pues ser profesor en la Universidad de Salamanca, desde luego, era mi primera opción, aunque podría haberlo sido de otro lugar si hubiera tenido la oportunidad. Pero como dije anteriormente, cuando a mí me tocó la crisis, era una crisis que estaba en todas las universidades de España. De hecho, pues fue por aquel entonces que algunos profesores universitarios que tenían un régimen de derecho laboral en la Comunidad de Madrid, pues dejaron de serlo, ¿no? Pues entonces sí podemos despedirte dándote las gracias por, como siempre, todo lo que nos aportas a los opositores, futuros funcionarios, espero, la mayoría, y diciendo que has cumplido tus sueños, ser profesor titular de la Universidad de Salamanca, además de Derecho Administrativo. Juan José Rastrollo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Ella está. Ella está.
¿Cuántas cosas hemos aprendido con Juan José Rastrollo? Y por eso le damos las gracias a él y a todos los empleados públicos que se dejan entrevistar. A ti también, gracias por escucharnos. Sabes que tienes la revista Opositando a tu disposición por si entre este programa y el siguiente nos echas de menos. Y ahí te dejamos la recomendación que en esta ocasión, en lugar de lectura, es de visionado de pelis que nos ha hecho el profesor. Lo de la última celda 211 no sé yo. Depende de lo que estés opositando. ¿Ya nos contarás? Ella está. Llegamos al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado muchísimo y ya sabes que nos vemos la próxima semana, o mejor dicho, que nos oímos la próxima semana. Si quieres decirnos algo, al Twitter @radioopositor o al email laradiodelopositor@gmail.com. Muchísimas gracias a todos y en especial a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.